Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este, desde Agencia Asertiva. Y aquí en Asertiva tenemos el placer de recibir ahora a Analía Amíguez, directora ejecutiva de Endeavor Uruguay. Analía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estábamos diciendo antes de empezar la entrevista que Endeavor como movimiento tiene 25 años. Y uno podría decir, bueno, ¿cuándo llegó Uruguay? Al ratito de haber comenzado ya estábamos aquí. Exactamente. Endeavor en el mundo se funda hace 25 años, después de un viaje de nuestra fundadora a Buenos Aires. Y las primeras oficinas en nacer fueron Uruguay, Chile y Argentina. Genial. Hoy es probable que todos sepamos de qué se trata Endeavor. Sobre todo tenemos una imagen muy nítida de lo que ha representado como articulador de aquellas personas que quieran emprender. De hecho, creo que hay una anécdota sobre el nacimiento de Endeavor y es el diálogo con un taxista en Buenos Aires. Correctísimo, ¿no? sí. Donde dice, ¿y usted qué es? Algo así como ingeniero, era una profesión importante. Era un taxista manejando era un taxista que era ingeniero de profesión. Ajá. Y nuestra fundadora, en una conversación muy espontánea, le dice, pero ¿y usted por qué no emprende? ¿Por qué no genera su propio lugar de trabajo? Y en aquel momento ella se dio cuenta que en América Latina, en esta región, nosotros no conocíamos el término emprendedor. Sí conocíamos el término empresario, pero emprendedor es distinto. Es distinto. Y era distinto en aquel momento también, claro, ¿no? Claro. De todas maneras, creo que la marca Endeavor tiene mucho vigor porque uno asocia que si estás ahí, en ese paraguas, las cosas van a salir bastante bien, ¿no? Es por lo menos la sensación que tenemos. Volviendo a ese espíritu o al alma de Endeavor, ¿qué podemos decir de Endeavor hoy? Y sobre todo de Endeavor hoy aquí en Uruguay. Endeavor en Uruguay y en el mundo hoy tiene otro posicionamiento, ¿no? Nosotros buscamos que nuestra organización sea vista como una plataforma para que nuestros emprendedores multipliquen su impacto. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros queremos emprendedores que, por supuesto, sean capaces de liderar emprendimientos que sean de notorio dinamismo en cada una de sus industrias, pero también queremos que ese emprendedor sea modelo de rol para las nuevas generaciones emprendedoras. Interesante. O sea, ¿cuáles son aquellos atributos que debe tener el emprendedor para que tenga como el respaldo de Endeavor hoy? Generación de empleo, cuidado del ambiente, ¿por dónde pasa? Eso sin duda. Nosotros buscamos, nosotros seleccionamos emprendedores, personas, ¿no? Somos una organización de, por y para emprendedores. Bien. Entonces nos centramos mucho en la persona, en la forma de ser, porque son esos emprendedores los que van a inspirar a nuevas generaciones a emprender, correcto, los que van a mentorear a nuevos emprendedores. Pero le incorporaron el concepto de alto impacto. ¿Qué es un emprendedor de alto impacto? Es un emprendedor que está al frente de un negocio que genera mucho producto, que genera puestos de trabajo de calidad, que son reconocidos en sus industrias como pioneros, si se quiere, que tienen un alto componente de innovación y de escala, pero de vuelta mirando a las personas. Buscamos emprendedores que sean capaces de compartir toda esa experiencia y ese conocimiento para acelerar la curva de aprendizaje de los que vienen atrás, ¿no? Me parece fantástico, porque a veces lo que se pierde en grandes emprendimientos es la escala humana. Ustedes en Endeavor pretenden que ese espíritu continúe. Totalmente, para nosotros es lo primero. Lo primero son los emprendedores y su red de contactos y creemos mucho en generar un espacio de confianza donde los emprendedores se apoyen para hacer crecer sus empresas. Bien. Y para eso la confianza y las relaciones humanas son vitales. Analía, tú mencionabas que en aquel momento era difícil encontrar un término que en español hablara de lo que era el emprendedurismo. Finalmente hoy todo el tiempo estamos hablando de emprendedurismo, de emprendedores, en fin. Ahora, ¿qué es ser emprendedor hoy? Porque tanto ha cambiado, tanto ha variado la nueva economía, que uno se pregunta, bueno, ¿qué es ser emprendedor hoy? Y sobre todo emprendedor de alto impacto. Ser emprendedor tiene que ver con ser defensor de un tema que estamos seguros que le va a cambiar la calidad de vida a todos. Ajá. Y que lo queremos impulsar hasta el final, que queremos contagiar a nuestros colaboradores para que se unan al proyecto, queremos contagiar a nuestros inversores para que nos apoyen y realmente queremos ser pioneros para generar industrias y que otros atrás nos sigan, ¿no? Claro, claro. Muy asociado al concepto de búsqueda de soluciones. Correcto. Solucionar problemas. Sí. Y después estaba mirando, por ejemplo, los propósitos de Endeavor, aquellos originales de hace más de 20 años, ¿cómo se compatibilizan con los propósitos actuales? ¿Cuál es el alma de Endeavor en estos años, en este tiempo? El alma de Endeavor tiene que ver con crear estos espacios
para que emprendedores compartan sus experiencias con otros, con pares, con mentores, con inversores, con fondos de inversión. Y el crear esos espacios tenía tanta vigencia en aquel entonces como la tiene ahora, con el aditivo de que hoy nosotros estamos en 42 mercados. Entonces esos espacios recobran importancia por eso, porque generamos un espacio de encuentro con personas de distinta educación, con distinta cultura, con distintos contextos, y sin embargo nos damos cuenta y ellos se dan cuenta de que comparten los mismos desafíos. Claro. Una de las enormes virtudes, entre otras que tiene Endeavor, es que estaba muy asociado a ese concepto de la internacionalización. Es posible encontrar experiencias muy válidas en otros países que de pronto aquí no las advertíamos. Pero hay un modelo Endeavor aquí en Uruguay, por ejemplo. ¿De internacionalización? Digo, todos seguramente tienen su singularidad e incorporamos mucho de lo que es el mundo emprendedor. De todos modos, ¿hay un perfil del emprendedor uruguayo? Sí, yo creo que sí. También hay que ser conscientes que en Uruguay el 90% de las empresas son pymes. Claro. Y por eso desde Endeavor tenemos el gran compromiso de trabajar allí también, que es distinto a lo que hacemos en alto impacto, ¿no? Pero creo que tiene que ver con personas que están dispuestas a darlo todo por cambiar una realidad, cualquiera sea. Claro. Hemos visto, asistido, presenciado eventos de Endeavor donde se nota mucha efervescencia juvenil. Y eso lleva a preguntar, ¿y esto es exclusivamente para emprendedores jóvenes, por ejemplo? No, no necesariamente. Y la verdad es que tenemos de todo en Endeavor, por suerte, y sobre todo ahora estamos viendo mucho, ¿sabes qué, Daniel? Emprendedores reincidentes, emprendedores que vuelven a emprender, que venden sus compañías y vuelven al mercado, o que de repente no les fue tan bien, y de eso también hay que hablar, sí. y vuelven con otro emprendimiento nuevo y siguen generando impacto y siguen generando valor al ecosistema. Sabes que tenía una pregunta que iba un poco en ese sentido, ¿no? Porque obviamente acá el desafío es tropezar y seguir andando. Me imagino que debe ser una de las principales lecciones, asumir que uno tiene seguramente en su trayectoria empresarial tiene espacios para el tropiezo, pero lo importante es reivindicarse y seguir adelante. Y qué tema particularmente para Uruguay, donde capaz que ese tropezón claro. Tiene una asociación negativa, ¿no? Claro. Pero en realidad, justamente, hay que hablar de eso también, ¿no? Analía, después hay otro aspecto que tiene que ver ya con aquella cuestión que todos los que en algún momento piensan emprender se preguntan, ¿cómo hago con la necesidad que tengo de capital? ¿O cómo hago para que rápidamente pueda monetizar mi idea, mi solución, y que eso haga que me sostenga en el tiempo, para que no sea simplemente una aventura? ¿Tenemos que avanzar ahí como país en fondos, en capitales ángel? ¿Hay algún debe allí en ese sentido? Yo creo que siempre, que se ha avanzado muchísimo, que hoy el ecosistema emprendedor uruguayo es muy rico, somos más de 100 organizaciones que trabajamos todos los días para mejorar el camino emprendedor, que hay mucho camino por hacer, pero sobre todo aprovechar este momento que Uruguay está puesto en un mapa de oportunidades de emprendimiento también, ¿no? Entonces aprovechar el momento para construir relaciones que lleguen, pero lleguen y se queden. Claro, claro, sí, que sean sostenibles, ¿no? Ese término que se utiliza tanto ahora. Decíamos, un futuro en construcción. ¿Qué imaginas de Endeavor de quién más? Endeavor tiene el deber de seguir siendo pionero en temas de estudio, en seguir seleccionando emprendedores de alto impacto, porque nos debemos a los emprendedores de alto impacto y son los que nos ayudan a seguir viviendo también. Endeavor Uruguay, además, tiene algunos temas en agenda particulares a la realidad nacional, que tiene que ver con apoyar otro tipo de emprendimientos en otras etapas, pero donde también sentimos que podemos agregar mucho valor. Y sobre todo, seguir con el compromiso que tenemos como organización hacia el ecosistema local uruguayo de emprendimientos, de organizaciones, y el vínculo con inversores, con mentores, con directores, el seguir siendo un punto de encuentro para que estos temas sigamos hablando de estos temas que no pierden vigencia. Claro, claro. Y en el marco ese de mentoreo que ustedes practican desde hace tanto tiempo, incorporando seguramente cuestiones nuevas, porque no solo se trata de monetizar tu idea, de internacionalizar tu idea, sino también de ser conscientes que el mundo cambió, que debe ser sostenible, que las empresas también te premian o te penalizan en función del cuidado que tengas hacia el ambiente, que parece ser el gran tema, ¿no? Eso también está incorporado ahora directamente en ese espíritu de Endeavor. Sin duda, sin duda. Y sobre todo sobre ese punto estamos viendo ya subsidios financieros para ese tipo de incorporaciones. Entonces quiere decir que hay una necesidad y que el tema está latente y sigue funcionando. Y
Y sobre todo tenemos que buscar cada uno desde nuestra organización o desde nuestro lugar cómo podemos aportar hacia ahí, que termina siendo mejor vida para todos, ¿no? Analía Míguez, directora ejecutiva de Endeavor Uruguay, muchas gracias por estos minutos. Un placer. Seguimos adelante luego de la pausa.